La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. Antonio Machado. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Para las personas que no aceptan que la muerte sea santa o que simplemente rechazan cualquier otra fe que no sea compatible con su religión, la Santa Muerte es simplemente algo malo. La Santa Muerte es una creencia popular con mayor influencia en México, en torno a la cual se ha generado un culto, una fuerte devoción que no cesa en su crecimiento. Según la Wikipedia, el nacimiento, por decirlo de alguna manera, se ubica en el año de 1460 en Catemaco, Veracruz, México. Hay que recordar este dato, ya que volveremos en un momento. El festejo en torno a su figura es el 2 de noviembre de cada año, pero también aparece el 15 de agosto como el Día de la Santa Muerte, fecha adjudicada por los feligreses. Quienes se refieren a la Santa Muerte también lo hacen con otros términos, entre ellos Santísima Muerte, Niña Blanca, La Flaquita y otros términos que hacen a la propia cultura mexicana, pero no exclusivamente. Esto es así, ya que la creencia en la muerte no es exclusivamente en México, sino que se extiende por muchos países a lo largo y ancho del globo terráqueo, sobre todo en Estados Unidos, donde hay muchísimas personas inmigrantes que han propagado la devoción por la muerte. Historia de la Santa Muerte. Para comenzar a desarrollar la historia de la creencia, es necesario aclarar que no se puede realizar afirmaciones tajantes y concluyentes respecto del origen, porque es muy probable que aun quien esté más seguro se equivoque. Cuando se trata de remontarse a una historia tan lejana, solo queda reconstruir mediante la incorporación de datos que llegan según distintas corrientes. De ahí el origen sincrético, es decir, doctrinas muy distantes en sus ejes fundamentales que se unen de alguna manera para tratar de conciliar una verdad histórica. La historia tiene dos partes bien diferentes. La primera responde a la muerte en la cultura antigua. Esto data de muchísimos años atrás y se extiende en un periodo bastante prolongado. La segunda etapa tiene que ver con mediados del siglo XX y un acelerado crecimiento de la cultura de la Santísima Muerte, sobre todo en México y con más arraigo en las zonas más carenciadas de la población. Hay quienes ubican la presencia de la Santa Muerte en cuanto a creencia en las culturas antiguas hace más de 3000 años. Dichas culturas consideran a la muerte como algo necesario que le sucedió a todas las personas. Además, hacían hincapié en los ciclos de la muerte y vida, tales como la puesta del sol por las noches y la salida del mismo durante el día, o bien las épocas en las que habitan sequías y su cultivo al volver la llovía. Los aztecas y la muerte. Este pueblo fue uno de los que más fuerte instaló la presencia de la muerte. La adoración se manifestaba en figuras de humanos que eran descarnadas y representaban una dualidad de lo que nos hace ser como somos. Claro que los aztecas no fueron los únicos en relacionarse cara a cara con la muerte. También podemos incluir a los zapotecos, mixtecos, totonacas y por supuesto a los mayas, entre otros.
Con la llegada de los españoles a las tierras americanas, la situación comenzó a cambiar. Se produjeron matanzas indiscriminadas y se perdió muchísimo de la cultura original. La figura de la muerte en las creencias se intentó erradicar. Se buscó eliminar toda aquella relación con la Santa Muerte. De aquella fuerte presencia y convicción por parte de los aztecas, nos trasladamos al siglo XX, en donde vuelve a renacer el culto con mucha fuerza en los años anteriores. El lugar que edificar el renacimiento es Hidalgo, y el año es 1965. Si hablamos de cantidad de devotos en la actualidad, creo que nos equivocamos si lo comparamos a la par con la cantidad de devotos que tiene la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe y la Santa Muerte son las dos grandes creencias mexicanas. Cabe mencionar la relación entre este culto y la Iglesia Católica. Esta última se posiciona absolutamente en contra, pero párrafo aparte se merecen sus seguidores, ya que muchas veces, más allá de lo que dice la Iglesia, los católicos actúan de una u otra manera según sus propios mandamientos. Por lo tanto, a más de un católico parece no importarle la santificación de un culto pagano. Muchos católicos son fervientes fieles de la Santa Muerte y cuentan con un altar en su hogar para pedir, por ejemplo, dinero, amor o prosperidad. La cultura mexicana entonces está pulida por el culto de la Santa Muerte. Algunos se acercan a ella con el objetivo de pedir favores cotidianos, cuestiones que tienen que ver con la prosperidad en sus negocios o bien con el triunfo de algún amor perdido. Otros van un poco más allá y buscan objetivos negativos, como hacerle daño a una persona. Estos últimos probablemente no hayan comprendido mucho acerca de la niña blanca. Lo que sí está muy presente, cualquiera sea el fin que se busque, son los rituales, altares, oraciones y ofrendas en torno a la Santísima Muerte. Otra fecha importante es el 20 de agosto, ya que allí se realiza una peregrinación al cual acuden personas de todas partes de México. La protagonista es la figura de la muerte, la más antigua de todas, esa que tiene relación con el esqueleto de San Fernando de Claraval. Para explicar a la Santa Muerte, como dijimos al comienzo, es necesario acudir al sincretismo. Dioses de la muerte. Mictlantecuhtli y Michelekuhtli. El primero es el señor del Mictlán, la religión de los muertos. La segunda es la señora, quienes perdían su vida por razones ajenas al hombre, es decir, razones naturales, acudían a esta región. Claro que esto no era tan sencillo. Para llegar allí había que acudir a la señora y el señor de los muertos. Pero primero se encontraba una serie de obstáculos que debían sortear. Por ejemplo, desiertos o montañas, vientos sumamente fuertes, ríos imposibles de cruzar en donde solo se podía pasar con un perro que luego sería sacrificado. En fin, había que atravesar por piedras que se movían con el propósito de golpearte. Y además estaba Xochitonal, un famoso cocodrilo. Cuando quien había perdido la vida finalmente llegaba ante estos grandes señores, debían otorgarle ofrendas a estos últimos. Estas ofrendas estaban presentes en la actualidad cuando vemos los sacrificios que se realizaban por la Santa Muerte o los objetos que son recolectados con el objetivo de brindar amor, sobre todo respeto. Los señores de la muerte no eran fáciles de convencer.
Estos señores de la oscuridad estaban allí para todos los muertos, pero también quienes sentían la necesidad de recurrir a algún tipo de poder maligno, también los intentaban invocar. El templo estaba ubicado en Tenochtitlan, una antigua ciudad de México. Allí en el centro de la ciudad radicaba Tlaxcico, el ombligo de la tierra. Los cráneos. Hay más representaciones que hay que tener en cuenta si intentamos explicar la historia de la Santa Muerte. El Tozonpantli es una de ellas. Se trata de hileras de cabezas, es decir, palos en los cuales se le colocaban cráneos para formar filas. Una fuerte tradición en la México antigua. Los Tanzonpantlis podían encontrarse en los templos y eran muy fuertes y arraigados en cuanto a las creencias y cultos, tanto por la gente del pueblo como por aquellos que tenían una participación directa en el culto, como los sacerdotes. Pero los Tonzonpantlis no eran las únicas representaciones de la muerte en los mexicas. También se podían encontrar una serie de recursos artísticos cargados de fe y convicción religiosa en esculturas, tanto de piedra y de barro como en los códices antiguos de los libros. Además, historiadores han encontrado esqueletos de seres humanos con adornos varios. Si bien no hay acuerdo unívoco respecto de qué significaba esto, sin duda que una relación seria con la muerte tiene, y sobre todo con las ofrendas que los hombres le hacían a esta. Es decir, la muerte estaba por todos lados, más allá de la variación de esta información, ya que de la muerte no se salva nadie. En este caso también se encontraba presente en la vida cotidiana de las personas. El culto de la muerte era muy fuerte en el México antiguo y también en el México actual, y cada vez está tomando más y más fuerza. Elementos del origen sincrético. Aquí detallamos 7 elementos claves en la cultura prehispánica, tanto de los mayas como de los aztecas y otras civilizaciones, que mezclándose con la Iglesia Católica se evidencia para dar explicación a las creencias que hoy se tienen por la Niña Blanca. Ho'oponopono, dios del inframundo, Xibalba para los mayas. Su cara era la de un jaguar, a veces también la de un búho, un animal muy relacionado con la Santa Muerte. Era un esqueleto, el cual se le llenaba la de campanas y adornos. Ixtlahuaquil y Micteculuiqui, como mencionamos anterior muerte, eran los cuidadores del Mictlán, la zona de todos los muertos, dos figuras muy fuertes para los aztecas. El Día de los Muertos. Luego está la celebración que se le hace a los difuntos, algo muy mexicano que viene incluso de mucho antes de la llegada de los españoles a esta tierra. Celebración que se da todos los años, empezando el 1 de noviembre y hasta el 2 de noviembre. Sus coincidencias en el catolicismo tienen que ver con el Día de los Fieles Difuntos y de todos los santos. La unción de los enfermos. Aquí se pide que aquellas personas que están muy graves de salud, que ya no tienen lugar en esta vida, que Dios los tome en paz. Morir de la mano de Dios en plena amistad es el deseo que aquí se tiene. La Apocalipsis. El Apocalipsis y los jinetes se relacionan con la muerte, ya que la Biblia identifica a uno de estos como la muerte. San Pascual o San Pascualitito Rey. Esta figura está completamente rechazada por todo el catolicismo hasta el día de hoy. A pesar de todo, la veneración continúa.
Se le hacen ofrendas y se le ponen ropa según la petición que se le quiera hacer. La muerte, algo que siempre estuvo presente en todas las culturas, prácticamente desde la existencia de la vida. La mitología tiene múltiples referencias a la muerte. El hombre ha buscado representarla de una y mil maneras, muy frecuentemente como un esqueleto cubierta con una túnica negra o algo muy similar a lo que vemos en la actualidad, sustituto de la devoción mariana. La figura femenina de la Santa Muerte como devoción mariana es un verdadero caso de estudio. La Virgen de Guadalupe es otra figura sumamente interesante en México. Para ordenar un poco, entonces tenemos el inframundo según la cultura maya es el Xibalba, según la cultura azteca es el Mictlán, según la cultura helenista es el inframundo griego y según el Apocalipsis es el Edén. Los dioses guardianes del inframundo en el mismo orden es Apuch, Mixetliuchitz y Mixcainhul, Hades y la muerte, respectivamente, de acuerdo a las culturas. Mucho de todo lo mencionado sigue presente aún hoy en la cultura mexicana. El Día de Muertos es sin duda la expresión más cabal de todo esto, y en general la idea de que no hay que llorar por la muerte, sino hay que brindar toda la alegría que ellos tuvieron durante la vida. La creencia de que la muerte es algo de forma parte de lo que somos y no hemos de afrontarla con tristeza. Por eso podemos escuchar muchas veces música en los entierros. Su origen moderno. Ahora nos ubicamos un poco más cerca en el tiempo, en 1795. La muerte era un esqueleto al cual los pueblos originarios adoraban. En una población muy cercana del centro de México, dicho culto al parecer se mantuvo tapado, no se exteriorizaba. Las leyendas corrían de boca en boca, pero nunca de manera oficial. Sin embargo, entre las poblaciones la creencia crecía. En Veracruz, más precisamente en Catemaco, una persona visualizó a la muerte en su choza, pero al pedirle a un cura que le identificara la imagen, este último lo catalogó como algo completamente satánico y negativo. Esto hizo que se visto como marginal, es decir, una devoción que se hacía fuerte en el hablar y comentar de gente de las distintas localidades, pero nunca de manera aceptada por ninguna institución o organización de carácter oficial. El origen moderno tiene además otra fecha y ubicación importante, en este caso Hidalgo, en 1965. La Santa Muerte no solo es propiedad de aquellos que tienen una permanente relación con la muerte debido a su estilo de vida, sino también por el habitante común y corriente que tiene otro tipo de problemas más simples y sencillos, pero también otro tipo de requerimientos y atenciones, una firme creencia de que pueden ser solucionados. Si hablamos de la Santa Muerte, también debemos de hacer referencia a la Muerte, un culto que se ubica en la parte sur de América Latina, más precisamente en Argentina y Paraguay. Algunos presentan a la mismísima Santísima Muerte como una figura masculina, otros como una femenina. En el primero de los casos se le puede observar en una actitud más agresiva, mientras que el segundo de los casos suele predominar colores blancos y dorados. Oposición a la creencia por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se opone fervientemente a este culto, y la oposición tiene sustento en sus libros del Apocalipsis de San Juan. Allí se indica que la muerte fue arrojada a un lago de lava
en lo denominado como las muertes segunda. Lo cierto es que la iglesia como institución caracterizaba por prohibir todo aquello que no coincidiera con lo correcto. Identificaba a esta devoción como algo negativo, lo cual atenta contra la creencia y la idea de muchísimas personas, millones de personas en todo el mundo. La institución, la iglesia, con todo en esta vida, se va transformando y va cambiando. Por lo tanto, nada ni nadie puede asegurar que en un futuro no terminen aceptando lo que es hoy en día una de las devociones más crecientes en todo el mundo. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno, todo en mayúsculas. Además también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Steven.